Pasada estuvimos hablando de varias nociones interesantes, entre ellas dominio de dependencia y dominio de dependencia y por hiperbolicidad global. Uy, esto está. ¿Por qué? Bueno, no sé. Ok, entonces quiero mostrar algunos ejemplos no triviales. Ya vimos que, por ejemplo, un espacio-tiempo que podía ser globalmente hiperbólico, se podía dañar su hiperbolicidad global si le sacábamos algún punto, ¿verdad? Esos casos triviales. Ahora quiero hablar un poquito de la noción de dominio de dependencia. Entonces, voy a mirar el siguiente, el siguiente ejemplo. En el espacio de Minkowski en dos dimensiones, está métrica usual, esta es la dirección T, esta es la dirección X, y voy a mirar esta línea, la línea que empieza acá en el 0 y va para allá. ¿Cuál es su dominio de dependencia? ¿Sería todo el primer cuadrante? Sería todo, ¿cuál es el primer cuadrante? Dime qué línea trazo y dime en dónde está el dominio de dependencia. Bueno, sería todo todo el pedazo, ¿no? No, dime qué pedazo, dime entre qué líneas y qué líneas. Entre, entre el eje superior y el eje superior es positivo y el eje derecho positivo. ¿Cuál es cuál es el eje superior positivo? No sé qué es el eje superior. ¿El eje T o el eje X? El eje T y El eje T, tú dices que todo esto es el dominio de dependencia. sí. Ok, ¿ese fue quién? Yo, Brandon. Brandon. Ok, ¿qué dices Javier? El dominio de dependencia de De qué. esta línea, de este conjunto que está hecho por esta línea. Ya. No tengo colores, lo lamento. Sí, ya. No sé, no estoy seguro. Ok, Rosa Laura. Yo pensaría que es como un cono que sale de esa superficie hacia arriba. Un cono que sale de esa Bueno, superficie. no, Entonces, es dime que no qué sé cómo línea. decir cono, como las líneas que de cada A ver, la extremo. velocidad de la luz es 1. Entonces, A a ver, dime qué 45, línea dibujo acá. ¿Cómo se llama la línea que quieres que dibuje? a 45 grados, como ¿En de qué cada dirección? extremo. ¿Cuál es la línea? ¿T igual a T X o T positivo, igual a menos X? con T positivo hacia en X0, de X0 hacia todo el eje T positivo. Del origen en la Ajá. dirección. ¿Cómo se llama la línea? ¿T igual a X o T igual a menos X? T igual a X. T igual a X. A ver si. No, al revés. Perdón, T igual a menos X. T igual a menos X. Sí, perdón. T igual a menos X. Entonces, Así como esta región, toda esta región, todas. todo esto, Sí, pero no, todo eso. todo Así eso. Ok. saliéndose y así va a haber como un cono en cada punto de toda esa línea X. Así lo imaginé. Bueno, yo necesito dominio de dependencia es una región. Entonces, Ok, una vez que ese me dices sería una el región, ya no dominio. me dices nada más. Ok, eso es. Esta es la región que tú dices que es el Sí, dominio de dependencia. sí. Ok, entonces Rosa Laura dice que es más grande que el que dijo Brandon. ¿Quién más está por ahí? No los veo a todos. Si quiere, en el primer lápiz que aparece, donde está como el circulito, ahí hay colores. Acá hay colores. Ok. Acá. En el lápiz que está en una bolita. Ya lo vi. Ajá, ahí hay colores. Okay. Octavio quiere participar. Ok, ¿quién más? ¿Quién más está ahí? ¿No hay de nadie más?
faltaría incluir otra parte en el punto final, ¿no? Con la recta t igual a x. ¿Perdón? O sea, donde termina la línea en el eje x, igual nada más agregamos la mitad del otro cono, ¿no? Y ya se sería como si fuera un trapecio. Ujú. Para esto. No, 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 Ah, o sea, donde termina la... Dime, por favor, qué línea, es muy difícil que me hablas así. Dime qué línea estás hablando. O sea, de conjunto que rayó en el eje x, se fija en el punto final. De conjunto en el eje x. En el eje X, el conjunto punto final, la línea, yo lo había pensado que es toda la línea. Ah, es toda. Ah, ok. Es toda la Entonces, línea. no, pues entonces según yo ya estaría nada más que pues, las líneas estas, o sea, el cono se extiende hacia todo X, ¿no? Sí, todo esto, esa es la idea. Pues sí, Entonces, es toda la línea infinita. pues entonces ya está Ok, completo, ¿no? Martín, ¿qué dices? Sí, yo digo que ya todo, Ah, perdón, tú dices que Martín. Ok, todo- señores, todos mal, todos mal. ¿Qué es el dominio de dependencia? El dominio de dependencia es el conjunto de los puntos tales que cualquier línea causal inextendible intersecta el pasado. Miren este punto, por ejemplo. Ese punto, y miren esta línea causal. ¿Intersecta mi conjunto? No. no. Entonces ese punto claramente no está en el Mm, dominio de dependencia. sí. Este punto de acá tampoco está en el dominio de dependencia. Ok. ¿Qué punto sí está en el dominio de dependencia? Este punto está en el dominio de dependencia. Porque si agarro una línea causal inextendible hacia el pasado y hacia el futuro, ¡pum!, corta mi conjunto. Entonces el triángulo, ¿no? Entonces, es este triángulo, pero eso es el dominio de dependencia futuro, y yo pedí todo el dominio de dependencia, entonces, este es el Ah, dominio de dependencia. ¿Quién sabe por qué otro nombre se conoce ese dominio de dependencia? Esa es la cuña de Rindler, donde se pueden poner las coordenadas de Rindler. bueno, pero eso en el caso Minkowski. Oh, bueno, este es el Bueno, caso Minkowski. este es el caso Oh, Minkowski, sí. ok, Y esta es la cuña de Rindler. ok, sí. Ok. Una pregunta. La cuña de Rindler es globalmente hiperbólica. La cuña de Rindler per se es un conjunto, es un espacio-tiempo. O sea, quito todo lo demás. Ese espacio-tiempo es globalmente hiperbólico. Sí, si ya quité todo lo demás, pensaría que sí. Claro, es globalmente hiperbólico. ¿Y cuál es una hipersuperficie de Cauchy? Pues podría ser justo la que La había trazado. esta que había Aquí. trazado. Perfecto. Otra hipersuperficie de Cauchy para este espacio-tiempo. Una hipérbola podría ser. Una hipérbola. A ver, ¿cómo es? Un, Esa hipérbola. mm, ¿Qué tal esta otra? Mira esta otra hipérbola. ¿La cruza? O sea, esta otra hipérbola es temporal, es temporal y a esta hipérbola no la cruza. no, no solo las hipérbolas que estén centradas como en... Dime cómo es la hipérbola. Acá está todo, tienes coordenadas T y X, me puedes decir con la curva que estás pensando. ¿Alguien más? Javier, otra hipersuperficie de Cauchy para este espacio-tiempo. Mm, El espacio-tiempo es solo la cuña de Rindler. Todo lo demás lo borré. Entonces lo voy a borrar para que no moleste.
Pues alguna recta que pase por el origen. Una recta, exactamente. Ah, perdón, ahora lo que quiero es no borrar más. Entonces, teníamos esta y Está contenida ahí, esta otra obviamente. recta que pasa por el origen, Ajá. por ejemplo, es otra superficie de Cauchy. ¿Por qué? Dado cualquier punto y cualquier curva inextendible, tanto al futuro como al pasado, ¡pum!, registra ahí. Ok. ¿Ok? ¿Dudas? No, creo que no. Ok. Entonces, un caso similar, vamos a cambiar de página en vez de borrar tanto. Un caso similar que todos ustedes, bueno, tienen unas similaridades, que todos ustedes conocen o deben conocer, es el espacio-tiempo extendido de Schwarzschild. En otras palabras, el espacio-tiempo cubierto por las coordenadas de Rindler, de Kruskal, ¿verdad? La métrica de ese espacio-tiempo es de ese cuadrado, es una función de x cuadrado menos t cuadrado por d menos dt cuadrado más dx cuadrado por otra función que se llama r, que también es función de x cuadrado menos t cuadrado, es una función, por d teta cuadrado seno cuadrado de teta de phi cuadrado. Ese es el espacio-tiempo extendido de Schwarzschild o espacio-tiempo, digamos, de Kruskal, que incluye, está cubierto por la carta coordenada tx teta phi, y que si uno decide, y que uno puede dibujar cómo se ve, si uno decide pintar solo la parte, solo la parte, digamos, no trivial, acá, cada punto voy a ignorar, digamos, las coordenadas teta y phi, y sé que entonces cada punto representa una dos esfera. Entonces, voy a dibujar un plano, pero cada plano, en realidad, en cada punto de ese plano hay una dos esfera con coordenadas teta y phi y con radio dado por esta función de x y tau. ¿Sí? Espero que todo el mundo sepa de qué estoy hablando. ¿Todo el mundo sabe de qué estoy hablando? Sí. Okay. Bueno, entonces ahí el espacio-tiempo se ve muy parecido al anterior y tiene, sin embargo, una singularidad que está en la hipérbola t cuadrado menos x cuadrado igual a 1. O a menos 1. Esa es la singularidad. Esa es la singularidad que correspondería al valor de r igual a 0. Esta cosa tiene lo que se llama Killing, o sea, un lugar donde el campo de Killing del espacio-tiempo de Schwarzschild, que en coordenadas de Schwarzschild es el campo de Killing d de t, cuyas curvas integrales son las curvas de r constante, teta constante y phi constante, que se ven así. ¿Okay? Esta zona es esta zona de acá, este cuadrante que lo voy a llamar el cuadrante 1, este lo voy a llamar el cuadrante 2, este lo voy a llamar el cuadrante 3, no me acuerdo cuál es 3 y cuál es 4, pero bueno, llamémoslo a este 3 y a este 4. ¿Ok? La región 1 es lo que se llama el exterior del agujero negro de Schwarzschild y se puede cubrir con coordenadas r, t, teta y phi. Teta y phi no les pasa nada y r y t son otras coordenadas. Las coordenadas t constante son
son estas líneas así. Las coordenadas R constantes son, las curvas R constantes son estas curvas que estoy acá. Y entonces vemos que es algo muy parecido a la cuña de Rindler, cubierta por coordenadas de Rindler. Ok. Pregunta primera. ¿Cuál es el dominio de dependencia de la región que va desde cubierta por correspondiente a R mayor que 2M? Mayor o igual que 2M. O dejémoslo mayor que 2M, digamos. Bueno, mayor o igual que 2M. ¿Cuál es el dominio de dependencia de este espacio-tiempo? De esta región. Creo que estoy confundida porque no vería que haya dominio de dependencia ahí. ¿Cómo? A ver, para cualquier conjunto el dominio de dependencia bueno. está definido. Podría ser el conjunto vacío, pero... tú me Ok, dices, bueno, sí. dado un conjunto hay una definición del dominio de dependencia. Entonces, podría ser el conjunto vacío. Tú me dices que es el conjunto vacío. Sí. Sí. Ok, Rosa Laura dice que es el conjunto vacío. A ver, ¿qué dice Ricardo Muciño? ¿De cuál es el dominio de dependencia de la línea que pintó? Sí. Yo digo que es solo como el triángulo rectángulo que está arriba de esa línea. ¿Qué quiere decir el triángulo rectángulo que está encima de esa línea? Dime qué líneas. Acá tienes coordenadas otra vez, T y X. Entonces dime qué líneas estamos hablando. Estaríamos hablando de todo lo que cubre de la diagonal que divide la región 2 con la 1. Tengo la diagonal que divide la región 2 con la 1, esta línea. Ok. Sí. ¿Cómo más se conoce esa línea? Horizonte. Es el Sí. horizonte de eventos, ¿verdad? Del espacio-tiempo. Sí. Ok. ¿Y qué más? Entonces, Con una línea todavía no me has definido una sí, región. no, falta otra. Pues yo creería que la otra está sobre el eje X, pero no estoy muy seguro. Sobre el eje X. Entonces esta regioncita de aquí. Sí. Ok. ¿Qué dice Eduardo Codiz? Algo semejante, profesor. Solamente que, por ejemplo, sería como un cono invertido, donde el punto o el vértice del cono estaría justo en lo que en la extensión máxima. Por favor, dime líneas. Dame el nombre, la ecuación de la otra línea que tú quieres referir. Vale, sería en x igual a 0 y... X igual a 0 no es nada. X igual a 0 y T igual a ¿cuánto? Ajá, y t igual a pi medios. T igual pi medios. Sí. Acá. Ese punto. No, o sea, es el punto donde estaba el d teta de la Acá métrica no hay de ningún de teta, acá no hay ningún de teta, no hay ningún de phi. Acá solo está pintado la coordenada X y la coordenada T. T igual a menos 1, perdón. T igual a X0. menos, T Ajá, igual a X0 menos 1 y X igual a ¿cuánto? a 0. Este punto. No, estoy rotado. No. ¿Cuál sería el valor de t en el justo donde toca la singularidad? Acá. No, arriba, en el cuadrante 1. Acá. Ajá, bueno, si sentimos la singularidad a la derecha, Sí. ¿cuál sería el valor de ajá, ahí? ¿Dónde? ¿Cuál? T igual a infinito. No, o sea, T va a intersectar en algún punto en el diagrama. No, T no es nada. T no es nada. Si me estás hablando de un punto, tienes que decirme coordenadas T y coordenadas X. Ok. X0
X igual a 0 Sí, y t pi medios. y T igual pi medios. Ok, acá está. Perdón. Es y es al revés. Es X igual a pi medios T1. Ese ya estaba. Karen, ¿estás de acuerdo con la identificación que nos hicieron del dominio de dependencia? La anterior no, justo la que dio Ricardo, me parece, que es la que corresponde al eje X formando 45 grados con la... Esta región que está acá. Sí, creo yo. Ok, ¿quién cree que le falta algo? Yo, ¿Quién? Octavio, yo. Octavio, ¿qué le falta? Según yo le falta la mitad de la región 2, la mitad derecha. O sea, La mitad derecha de la región 2. Esta es la región 2. ajá. La mitad derecha, esto. No, esa es la mitad izquierda, ¿no? Bueno, no sé, Esto. yo lo estoy viendo al revés. Perdón, eso. esto. Sí, eso. Esto está en el dominio de dependencia. A ver, este punto, voy a agarrar una línea causal, por ejemplo, nula, dirigida al pasado. Brum. ¿Le pega? No, entonces sí está bien, es la región 1. Sí, perdón. Profesor, yo, Sí. bueno, la verdad no estoy muy familiarizado con este espacio, pero pensaría que como es esférica, tiene simetría esférica, también hace falta la parte que está a la derecha de la región 4. La parte que está a la derecha de la región 4. Este pedazo. No, justo después de la línea del horizonte a la derecha del horizonte de sucesos. A ver, la región 4 es la región entre esta línea y esta línea. La región 2 la región 1 es la región, es todo esto. Ok, entonces, más bien, de la región 1, la parte de abajo, el otro triángulo. La región 1 es la parte de abajo, correcto. Lo que me habían dado antes era el dominio de dependencia futuro. El dominio de dependencia total es toda esta región. Ok. Ok. Creí que pidió solo el futuro. No, quiero el dominio de dependencia. Ok, ahora me voy a referir a todo este espacio-tiempo, a todo el espacio-tiempo, ya no solamente a esto. ¿Es globalmente hiperbólico? Tenemos estas singularidades. Tenemos estas singularidades en estas hipérbolas. Es el espacio-tiempo de Schwarzschild extendido en coordenadas de Kruskal. ¿Es ese espacio globalmente hiperbólico? Sí, yo diría que sí. ¿Cuál es una hipersuperficie de Cauchy? El eje X, ¿no? El eje X, correcto. En realidad es el eje X que corresponde también, obviamente cada punto en el eje X, como dijimos, en cada punto en todas estas cosas corresponde a una 2 esfera. ¿Correcto? Entonces cada punto de estos corresponde a una 2 esfera con distintos valores de R. ¿Ok? R es grande aquí, es por ejemplo 5M, R es igual a 4M, R es igual a 3M, R es igual a 2M acá. Entonces, este punto en realidad no es un punto, es una 2 esfera. De radio 2M. Este punto de acá es una 2 esfera de radio ¿cuánto? Menos 12. ¿Cuánto? Karen, ¿cuál es el radio de esa 2 esfera? Martín, ¿cuál es el radio de esa 2 esfera? 2M. No, 2M es esta. Yo me estoy refiriendo a esta. Menos 12M. No, el radio es positivo. El radio de una esfera es positivo. Pues, o sea, la mitad de esos puntos está al 0, ¿no? El X igual a 0. ¿Perdón? O sea, este punto corresponde a X igual a 0, correcto. Tiene que ser mayor a 2M, ¿no? Tiene que ser mayor a 2M, correcto. R cuadrado, que es el radio de la esfera, es una función de X cuadrado menos T cuadrado. Entonces no le importa el signo.
Sí. Es exactamente igual que la 2 esfera que está aquí, en el punto reflejado. Como esta dije que era 3M, esta la pinté más o menos, entonces esta también es una esfera de radio 3M. Esta es una 2 esfera de radio 4M y esta es una esfera, 2 esfera de radio 5M. ¿Correcto? Sí. Entonces, tratando de pintar qué es este objeto, cómo se ve esta hipersuperficie, que es la hipersuperficie de Cauchy, es una de las hipersuperficies de Cauchy del espacio-tiempo. La voy a pintar. Pero lo voy a pintar, como no puedo pintar en 3 dimensiones, la voy a pintar en 2 dimensiones. Voy a reemplazar esferas por círculos. Entonces era una cosa que primero muy lejos, era muy, básicamente yo sé que es muy plana y tiene 2 esferas muy grandes. Me empiezo a acercar y tiene 2 esferas más chiquitas y 2 esferas más chiquitas y luego las 2 esferas empiezan a crecer otra vez. Esta es la forma de esa hipersuperficie. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Puente Einstein-Rosen. Exactamente, ese es el puente de Einstein-Rosen. ¿Ok? Es unas esferas, es una superficie de 3 dimensiones que puede estar foliada por esferas que se achican, llegan a una garganta cuyo radio mínimo es 2M y luego se agrandan otra vez. Entonces, la mitad de arriba es la mitad superior de la región 1 y la mitad de abajo es la mitad La inferior. mitad de arriba, esta corresponde a este pedazo de acá. A esto que pintamos como esta línea. Ah, ok, solo es la línea, solo es el Solo es la eje. línea, solo estaba dibujando esa 3 superficie. Ok. ¿Ok? Si ahora miro esta superficie, ¿cómo creen que se ve? Fíjense que las líneas de R constante eran estas. Acá llegaba a R igual a 0, a R hasta igual 2M. Las líneas con R menor que 2M son estas. Y esta de acá hubiera sido la línea con R igual a 0, solo que en realidad no está en la variedad porque hay una singularidad. Como saben ustedes, hay una singularidad en R igual a 0. Pero estas son R más chiquitas. R igual a M, R igual a un medio de M, R igual a una décima de M. Ok, esta hipersuperficie, ¿cómo se ve? Otra vez, cada uno de estos puntos es una 2 esfera. Pero ahora llega a un tamaño de garganta Más pequeño. más pequeño. La singularidad. No, esta todavía no llega a la singularidad. Sigue para acá y ahora empieza a agrandarse. Entonces es un puente, es como un puente de Einstein-Rosen. Más ancho. Más, con una garganta más chiquita. Ah, sí, porque soy inmensos. Sí, ya. Y esta se va haciendo más chiquita y acá sí, digamos, tocaría la singularidad, ¿no? Y entonces ya en realidad no es parte de la variedad, ese punto por lo menos. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces cada hipersuperficie me da un puente de... Cada una de estas hipersuperficies me da un puente de Einstein-Rosen. Este tiene la garganta igual a 2M. Esta es otra hipersuperficie de Cauchy. Que también tiene una garganta igual a R igual a 2M. Y de hecho, ¿en qué se diferencia de esta?
Pues tiene la misma garganta, pero como que crece más lento, ¿no? O sea, estaría dentro de la que es horizontal. Ok, ¿quién dijo eso? Martín. Ok, ¿qué dice Brandon? Yo también pensaba eso, porque justo decíamos que la horizontal era la que tenía la garganta igual a radio de 2M. Y aquí ¿Qué dice Karen? Lo estoy pensando. Ok. Mm. ¿Qué simetrías tiene el espacio-tiempo de Schwarzschild, incluso extendido? Esférica. Esférica. Tiene simetría esférica, es verdad. Tiene los campos de Killing asociado con la simetría esférica. ¿Qué otra simetría tiene? el temporal. Una simetría que es temporal, de desplazamiento temporal, en la región número 1, pero que es simetría, simplemente que ya no es temporal, en las regiones 2 y 4. Esos corresponden a unos campos a este campo de Killing que vaya. Entonces, el campo de Killing, que lo voy a llamar TA, que es DDT. ¿Cómo es que se hace esto? Esta cosa, DDT A, menos DDX A, ese campo BA, es un campo de Killing en todo el espacio-tiempo. ¿Ok? Es parecido al campo de Killing asociado con las coordenadas de Rindler. Y es el que se llama DDT A en la parte exterior, en la parte cubierta, en la región 1, donde se puede poner las coordenadas de Schwarzschild. Entonces, esta curva se obtiene de la anterior, de esta, por un desplazamiento por un campo de Killing. Y un campo de Killing no cambia la métrica. Entonces, esta de acá es idéntica a esta. No hay ninguna diferencia. Porque el campo de Killing se obtiene de la primera por este campo de Killing. Por una traslación finita a lo largo de este campo de Killing. Y ese campo de Killing acá se... ¿Ok? Sí. Entonces es también una superficie de Cauchy como esta. De hecho, esta que te puse aquí también es una superficie de Cauchy, solo que esa pues es más... Esa sí es distinta a la anterior. Ok. ¿Dudas? Solo una pequeña duda. O sea, ¿Quién está diciendo esto? Ricardo. Ricardo. Uh-huh. Sí, o sea, yo me quedé con la idea de que nos gustan los espacios-tiempos que son globalmente hiperbólicos, sí, que tienen hipersuperficies de Cauchy, porque entonces tu teoría como que de algún modo puede ser predecible, que ajá, en toda una hipersuperficie se guardan los registros. Si tenemos un espacio-tiempo como este, como el de Schwarzschild extendido, o sea, me queda la idea como que no nos serviría de mucho que sea globalmente hiperbólico porque de algún modo no tenemos acceso a toda la hipersuperficie, ¿no? No, bueno, esa es otra cuestión. ¿Qué cosas tienes acceso y qué cosas no tienes tú acceso directo? Es una cuestión diferente hacia el espacio-tiempo en sí. Tiene la propiedad de que se pueden especificar datos los datos en una hipersuperficie determinan las cosas en el futuro. Ok. Ok. ¿Sabes tú qué está ocurriendo cuál es la temperatura en este momento en el punto más frío de Marte? No.
Bueno, ¿hay alguien en el planeta Tierra que en este momento sepa cuál es la temperatura en el punto más frío de Neptuno? No. No. Ok. ¿Y nos dice eso que la física ahí es distinta o algo por el estilo? Entonces, una cosa es lo que tenemos acceso en principio nosotros los humanos por nuestras condiciones particulares. ¿Qué está pasando en el centro de la Tierra ahora? Tampoco sabemos, pero no pensamos que esté ocurriendo algo físicamente patológico o algo por el estilo, simplemente porque nadie ha acabado un hueco suficientemente grande para hacerlo. Y de hecho, si cavamos un hueco suficientemente grande, vamos a tener problemas. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, distinguimos entre las cosas en principio y las cosas que en la práctica no lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre y dirección de todos los pobladores de la Ciudad de México? Bueno, tampoco lo sabes. Pero no hay una cosa en principio misteriosa o particular acerca de esa información. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿a qué tengamos acceso? Depende de qué. No hay nadie que evite que alguien se meta por acá. Que alguien se mete, que un astronauta decida meterse por acá y recolectar información de por aquí. Ahora, lo que sí es cierto es que en realidad no tenemos ninguna razón para pensar de que este espacio-tiempo que soluciona las ecuaciones de Einstein en vacío exista. Cuando vieron en el curso, supongo que cuando vieron el curso de relatividad general, ustedes aprendieron que esta solución, aunque es una solución de las ecuaciones de Einstein en vacío, no es la que pensamos que se forma cuando se forma una estrella. Cuando se forma una estrella, lo que pensamos es que uno tiene una estrella que se está colapsando. Acá simplemente el espacio-tiempo es básicamente Minkowski con una pequeña curvatura porque tienes una nube de gas o una estrella o una nube de material denso, pero digamos nada especial. Se está colapsando por su propio peso, se le acabó la energía nuclear o algo así, y bueno, se está colapsando. Y ahí hay una cosa que se llama el teorema de Birkhoff, que dice que si es esféricamente, solución esféricamente simétrica y en el vacío, el exterior es Schwarzschild. Entonces, toda esta región de acá está cubierta por la métrica de Schwarzschild. En particular, en algún momento se va a encontrar con el horizonte y se va a formar el horizonte. Acá va a seguir Schwarzschild. Como sigue Schwarzschild, eventualmente acá va a haber una singularidad y acá hay otra cosa que bueno, que depende de los detalles de la materia que se colapsó. Pero la idea de que el espacio-tiempo que se forma por colapso gravitacional es este espacio-tiempo cubre un pedazo de Schwarzschild. Toda esta parte de acá está cubierta por esa métrica de Schwarzschild. Esta parte de aquí adentro ya no. Esta requiere una métrica que no es estacionaria, no es estática, no tiene ninguna de esas simetrías, salvo tal vez simetría esférica, y que en general es difícil de describir. ¿Ok? Esa es otra historia. Ahora, que alguien se deje caer en un agujero negro, bueno, pues este señor que esté por acá va a poder obtener información de lo que le esté pasando por allá, mirando. Que luego no nos va a poder informar a nosotros que decidimos quedarnos afuera, bueno, esa es otra historia. ¿Ok? Sí. Ok, entonces continuemos con las cosas que habíamos. Entonces habíamos llegado a hablar de lo que eran los espacio-tiempos globalmente hiperbólicos. Acabamos de ver, bueno, y hablamos de dominios de dependencia, espacios globalmente hiperbólicos. Practiquen un poco para tratar de agarrar, de que estas nociones les queden claras, ¿ok? Piensen, por ejemplo, cuáles eran no los dominios de dependencia, sino los futuros causales y los futuros cronológicos de las distintas hipersuperficies y los distintos ejemplos que estuvimos pensando y su diferencia con los espacios.
con los dominios de dependencia. Bueno, un lema bastante casi directo de darse cuenta es que si uno tiene un punto que está en la clausura del dominio de dependencia de un conjunto cualquiera, entonces toda curva temporal inextendible al pasado que pasa por ese punto intersecta al conjunto S, sea S abierto o cerrado, no importa, o ninguna de las dos. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Es que básicamente si no esa curva no es justamente, a ver, déjenme mostrar la idea, porque no se va a entender. Sí. Tengo que volverme a ir a los dibujos. Necesito aprender a hacer esto más rápido. Ok, entonces tenía un conjunto S, tenía su dominio de dependencia. Perdón, estábamos hablando ya no me acuerdo. Perdón, no me interesa el pasado, solo me interesa su dominio de dependencia futuro. Okay. Entonces tengo su dominio de dependencia futuro y la clausura del dominio de dependencia futuro. Ahora sí. La clausura del dominio de dependencia futuro. Entonces, lo cerré. Entonces, ahora voy a agarrar un punto por acá que está en la clausura del dominio de dependencia futuro. Ese punto todo en torno de ese punto intersecta el dominio de dependencia futuro. ¿Ok? En particular, voy a agarrar un conjunto normal convexo, un entorno de ese punto que sea un entorno normal convexo, que yo sé que para todo punto existe, y ese punto, ahí adentro la estructura causal es trivial, en particular está el cono de luz pasado, y esta cosa intersecta el dominio de dependencia. Entonces va a haber un punto aquí en el pasado de este punto que está en el dominio de dependencia. Entonces, para ese punto, cualquier curva inextendible al pasado intersecta ese. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Sí. Ahora, esa curva la puedo deformar como esta parte no, podría ser nula, pero esta parte la escogí de manera que fuera temporal. Entonces, esta la puedo deformar para que sea temporal en todo este camino. Y entonces este punto está conectado a ese por una curva temporal que termina en ese. Entonces, toda curva inextendible al pasado, perdón, entonces, para el punto P que está en este punto, en la clausura, va a haber esta curva, esta curva inextendible al pasado, va a intersectar ese. Otra vez, tengo este punto, tengo una curva temporal, tengo una curva temporal, lo voy a hacer un poco más claro, a ver. Tengo este punto en la clausura, la curva, y ahora una curva temporal que se va al pasado. Pero una vez que es temporal, ya se metió en el
en el dominio de dependencia y entonces ahora necesita intersectar el pasado. ¿Ok? La curva que podría evitar pegarle a eso sería una curva, esta curva. Pero esta curva no es temporal, es nula. ¿Ok? Entonces, la única que se logra escapar de pegarle a ese, por ejemplo, si ese no es cerrado y no contiene el borde, podría ser esta curva que viene acá. Ese, digamos, sería abierto en esa zona, entonces no contendría, digamos, el borde, y entonces tendría esta curva inextendible al pasado que no pasaría por ese, porque hubiera pasado por ese si este punto estuviera en ese, pero como ese no es necesariamente cerrado, no pasa. Pero para lograrlo tiene que ser nula. ¿Ok? Esa es la idea de la demostración. Bueno, o detrás del lema. Esto no fue una demostración porque tendría que haber sido mucho más cuidadoso para hacer una demostración. Pero esta es la idea. ¿Ok? ¿Dudas? No. En el libro está, léanla con cuidado la demostración. Bueno, finalmente una proposición que es bastante obvia. Si tengo un espacio-tiempo y una hipersuperficie de Cauchy y tengo una curva causal inextendible, entonces la curva va a intersectar obviamente la hipersuperficie de Cauchy y también el futuro y también el pasado de la hipersuperficie de Cauchy. Es casi obvio. Ok. Y entonces ahora vamos a definir la primera noción de horizonte que vamos a definir acá, en este curso, genérica, que es distinta de las nociones de horizontes que ustedes han aprendido antes. En el primer curso, aprendieron lo que era un horizonte de Killing. Todavía creo que no han aprendido bien lo que es un horizonte de eventos, que vamos a aprenderlo bien, pero vieron, por ejemplo, el caso de Schwarzschild. Y acá vamos a tener otra noción de horizonte que es en principio distinta, que se llama el horizonte futuro de Cauchy de un conjunto cerrado y acronal. Entonces tengo un conjunto cerrado, y esto es importante para que no nos pase lo anterior. Voy a llamar el horizonte futuro de Cauchy a justamente la clausura del dominio de dependencia, los puntos que están en la clausura del dominio de dependencia, pero que no están en el interior del dominio de dependencia. ¿Ok? De igual manera, vamos a definir, ¿sí? Entonces, en el dibujo, volviendo al dibujo, ahora sí le voy a pedir que el conjunto sea cerrado, y el horizonte va a ser justamente el horizonte de Cauchy futuro de este conjunto tenía mi dominio de dependencia, la clausura del dominio de dependencia, pero le quito todo lo que está en el interior del dominio de dependencia. Entonces le quito todo lo que está adentro. Me queda solo esa cosa. Evidentemente es un conjunto. ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es abierto o cerrado? Cerrado, pensaría yo. Porque si es la clausura es la clausura es cerrada. Y le quité, ¿qué le quité? Intersectarse con el complemento de un abierto. Y menos de cualquier cosa es un abierto. ¿Verdad? Entonces, y menos es un abierto. Y quitarle el y menos es intersectarlo con el complemento. Entonces, esta es la intersección de dos cerrados. Es cerrado. Okay. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Análogamente se define el horizonte pasado de Cauchy como la clausura del dominio de dependencia pasado menos el interior del dominio de dependencia pasado. Y el horizonte total es la unión de los dos horizontes. ¿Ok?
¿Ok? Ese es el horizonte de Cauchy de un conjunto. Bueno, y entonces ahora viene un teorema que usa un poco la idea básica del lema 832, que dice todo punto en el horizonte de eventos, en el horizonte de Cauchy, para todo punto existe una geodésica nula que pasa por P y está contenida en el horizonte, está contenida totalmente en el horizonte futuro, porque si no estuviera contenida en el horizonte, quiere decir que se metió hacia adentro o algo por el estilo, y ya ahí la puedo convertir en temporal, bla, bla, bla. Y entonces ya no está no va a estar en la frontera, va a estar. Bueno, entonces para todo punto existe una geodésica nula que pasa por este punto, que está contenida en el horizonte y que es inextendible o tiene un punto final en ese. ¿Ok? Es inextendible al pasado o tiene un punto final en ese. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando aquí? Por ejemplo, si este punto, como este conjunto es cerrado, en este caso tiene un punto final en ese. Pero imaginémonos que mi espacio-tiempo es tal que le borré este puntito. ¿Ok? Entonces podría ser inextendible, podría haber algo que esté en tenía mi dominio de dependencia, que obviamente ya no son estos puntos ya no están en el dominio de dependencia, porque el dominio de dependencia, digamos, sería abierto, porque acá las curvas, pero como hice la clausura, entonces ahora estos puntos sí están en la clausura del dominio de dependencia. Y acá normalmente hubiera habido una geodésica nula que me conecta, pero no puede conectarse porque este punto lo quité. Y entonces lo que tengo es una geodésica nula que es inextendible al pasado. ¿Sí? ¿Claro? No, a mí no me quedó tan claro esta última parte. Ok, a ver. En el primer dibujo todo estaba claro, no he quitado ningún punto Sí. y todo estaba claro. ¿Ok? Ahora voy a quitar del espacio-tiempo este punto. ¿Ok? Entonces, como quito del espacio-tiempo ese punto, tengo que quitar del dominio de dependencia, voy a quitar todos estos puntos que estaban conectados por una geodésica nula a ese, ¿verdad? Estos puntos, este punto de acá tiene una geodésica, tiene una curva nula, que era la geodésica donde estaba, que es inextendible. ¿Ok? Entonces ese punto no está en el dominio de dependencia futuro de ese. No está. Este punto de acá, llamémoslo Q. Q no está en el dominio de dependencia. Pero hay puntos tan cercanos a Q que sí están adentro del dominio de dependencia. Este punto de aquí sí está dentro del dominio de dependencia. Entonces Q sí va a estar en la clausura del dominio de dependencia. Porque todo entorno de Q va a tener puntos por aquí que sí van a tener la propiedad de que toda curva inextendible al pasado pasan por ese. Ok. Entonces está en la clausura del dominio de dependencia. Y por él pasa una geodésica que normalmente hubiera sido la geodésica que intersecta ese, pero ahora ya esa geodésica no puede intersectar ese porque no puede pasar, este punto no está en la variedad. Ok. Entonces esa geodésica nula es inextendible al pasado. Ok. Ya lo veo. Gracias. ¿Ok? Entonces eso es lo que le pasa al
Eso caracteriza, digamos, los puntos que están en el horizonte futuro y algo similar pasa con los puntos que están en el horizonte pasado. Y de hecho, estos resultados, más otros que hemos obtenido anteriormente, permiten concluir la proposición de que el horizonte de Cauchy de un conjunto es justamente la frontera del dominio de dependencia. Ok. Ok. Entonces, tarea. Hacer los problemas 3, 4 y 5 del capítulo 8 de Wald. ¿Ok? Y ahora vamos a tener una pequeña sorpresa. Un quiz. El quiz lo van a hacer en un papel. Van a sacar cada uno un papel y va a hacer el quiz en ese papel y luego lo va a poner en la pantalla. A Tonatio le voy a pedir que lo grabe. Ok. Y luego lo corrija. Ok. ¿Ok? Luego Entonces el quiz es el siguiente. De hecho, es el primer problema que les dejé de tarea. Demostrar que en el caso de la construcción del campo vectorial que hicimos cuando teníamos un espacio temporalmente orientable y agarramos y por lo tanto teníamos una selección del cono de luz futuro en todo el espacio-tiempo. Y necesitábamos construir un campo vectorial dirigido al futuro, suave sobre la variedad. Escogimos una métrica, usamos el hecho de que el espacio-tiempo es para compacto, y eso asegura que existe una métrica euclidiana en el espacio-tiempo. Existen muchísimas, pero en particular se puede escoger una métrica euclidiana. Entonces consideramos el conjunto de los puntos que tienen norma euclidiana, ¿ok? La métrica euclidiana es una norma, los vectores son siempre positivos. Miramos el conjunto de los vectores. En cada punto P miramos el conjunto de los vectores que tienen cuyo valor de la métrica euclidiana es 1, intersección con el futuro causal, el cono futuro causal en ese punto. Les recuerdo que ese es un conjunto de vectores. Y dijimos, escojamos el punto mínimo. Vamos a buscar el valor mínimo del conjunto, del valor de la métrica física, o sea, el valor, el vector para el cual el valor de la métrica física toma el valor mínimo dentro de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme ver cuál era la anotación que usamos. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Podría volver a repetir? Ok, entonces, escogimos una métrica K, creo que K se llamaba la métrica. Entonces, hay una métrica K, AB, que es una métrica euclidiana. Entonces, satisface los axiomas de la métrica euclidiana, en particular es positiva definida para todo vector que no sea cero. Y miro el conjunto A sub P de K, A sub P, que es el conjunto de todos los puntos tales, todos los vectores tales que los vectores tangentes, los vectores T, tangentes al punto, a ver, déjenme lo voy a escribir. Entonces, habíamos dicho el argumento, existe una métrica KAB euclidiana, suave, obviamente, en la variedad, suave en M. Y ahora voy a agarrar para todo P, defino A sub P, ok. Entonces, para todo P defino A sub P como el conjunto de los vectores B,
A pertenecientes a TPM, al espacio vectorial tangente a ese punto, tales que BA es dirigido al futuro, es causal dirigido al futuro, está en el cono de no el futuro y satisface KA, KB por BA, perdón, y satisface KAB por BA, BB igual a más 1. La métrica esta es euclidia. Y ahora voy a definir la función f de A en los reales. F de B es GAB, la métrica física, por BA, BB. ¿Ok? Todos esos conjuntos, todos los vectores son causales, entonces su norma es 0 o negativa, ¿verdad? En la asignatura que estamos usando. En el borde, justamente es 0, entonces no toma su menor valor en el borde. Este es un conjunto compacto, entonces no toma su mínimo y su máximo. Su máximo lo toma en la frontera. En un conjunto compacto, una función continua toma su mínimo y su máximo. En este caso, su máximo lo toma en la frontera, que es el valor 0, y su mínimo lo toma en algún punto. Pero existía el peligro de que, bueno, y con esto escogíamos el vector, escogemos el campo vectorial que queríamos como WA en P igual al mínimo de F en A de P. Ok, esto parecería seleccionar un vector, un campo vectorial único, bueno, un campo vectorial en todo el espacio-tiempo, y el único peligro que existía era que hubiera dos vectores. Yo hice un dibujo de lo que podía pasar. A ver, déjenme ver si lo puedo mostrar, que es el dibujo de lo que podía pasar. El dibujo de lo que podía pasar y era peligroso que pasara era esto, que en algún punto, que en algún caso hubiera dos vectores que toman el mínimo y entonces que no hubiera manera de seleccionar de manera continua el mínimo. Que aquí tuviera que ir seleccionando el azul, el mínimo, acá hubiera tenido que seleccionar el rojo, como tomando el mínimo, y en este punto no pudiera decidir, pero cualquiera de las dos decisiones haría que la elección global no sea continua. Entonces lo que yo tenía que mostrar es que no pasa esto. Entonces tarea 1, demostrar que en cada cosa el vector redefinido arriba es único. ¿Ok? Entonces esa es la tarea, demostrar que ese vector es único. Señores, tienen 12 minutos para darme la demostración de que el vector elegido de esa manera es único. ¿Quedó clara la pregunta? Sí. Ok, entonces, quiz. Demostrar que WA de P es único. O sea que no hay dos vectores que tomen el mínimo. Ok, señores y señoritas, se acabó el tiempo. Por favor, agarren la hoja o hojas donde hicieron su trabajo, háganla en foto y se la mandan a Tonatio. Pueden mandarla por correo, por donde sea. Como vean, en el correo, en el chat de aquí mismo
O sí, eso. Los que hicieron la tarea en su momento Ya se está mandando. no deberían haber tenido problema. Los que la trataron de resolver ahora sin haber hecho el problema podía ser un poquito más pesado. Era posible, pero obviamente el que hizo la tarea antes tenía la ventaja de que ya sabía por dónde ir. Entonces, acostúmbrense por favor a hacer las tareas porque esto va a pasar así de manera sorpresiva. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a continuar con la clase. Todo lo que le llegue en la próxima todo lo que le llegue en los próximos 15 minutos, a Tonatiuh está bien, pensando en problemas técnicos. Ok. Bueno, esto suponía que hubiera sido si hubiéramos empezado. Les quiero comentar de un espacio-tiempo que es muy famoso, y que como les comenté en un momento, no tiene esta propiedad bonita de ser globalmente hiperbólico. El espacio-tiempo se llama el espacio-tiempo de De Sitter. Es una solución a las ecuaciones de Einstein en vacío con una constante cosmológica negativa, perdón. ¿Ok? Juega un papel muy importante últimamente en cuestiones de cuerdas, etcétera. ¿Quién es este espacio-tiempo? El espacio-tiempo la métrica está expresada ahí. Los valores de las coordenadas teta y phi son los estándares, es una 2 esfera en esa dirección, y luego tiene coordenadas t y x, las cosas dependen parecen depender de, bueno, o dependen de x. Sin embargo, es un espacio-tiempo que tiene más simetría de la que parece tener ahí. Luego vamos a notar cómo darse cuenta que tiene más simetría que la que tiene ahí, pero bueno, eso no nos importa por el momento. El valor de las coordenadas x es entre 0 e infinito, y el valor de las coordenadas t es entre menos infinito e infinito. ¿Por qué entre 0 e infinito? Porque el seno hiperbólico de x, cuando x es 0, se hace 0. Entonces ahí tendríamos un lugar, digamos, no lo puedo continuar para los x negativos. Ese sería, digamos, un punto como el 0 de las coordenadas radiales en un plano. No puedo continuarlo para valores. Si tengo r, teta y phi en un espacio tridimensional, no puedo continuarlo para valores r menor que 0. Bueno, y por la misma razón acá tiene que ser no es r, no es x, pero es seno hiperbólico de x, que tiene la propiedad, cercano a x se comporta como, cercano al 0 se comporta como el 0. Ok, vamos a mostrar o ilustrar más bien que que el espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico. Y para eso voy a escoger voy a escoger las curvas que tienen más facilidad de tratar de escapar, de escaparse. ¿Qué es lo que van a hacer estas curvas? Van a escaparse a x igual infinito antes de que t pueda cambiar lo suficiente. Entonces, eso va a asegurarme que que cualquier superficie más o menos cercana a una superficie de t constante, si yo empiezo suficientemente lejos, me voy a escapar. A ver, entonces déjenme, voy a hacer el dibujo de qué es lo que va a estar pasando para que vean, tengan la intuición del asunto. Entonces, lo que va a estar pasando en este espacio-tiempo es que cuando yo trate de poner, entonces no voy a dibujar el espacio-tiempo, es todo lo que está en la pantalla, no me voy a fijar en las coordenadas teta y phi, que son 2 esferas, esa parte es trivial. La parte interesante es las coordenadas x y t.
Y entonces yo me voy a fijar en alguna cosa que quería que fuera una hipersuperficie de Cauchy, que es una cosa así, ¿verdad? Porque quiero que sea acronal, bueno, en particular sus tangentes tienen que ser espaciales o máximo nulas. Y me voy a ir suficientemente arriba y voy a agarrar un punto y voy a agarrar una geodésica nula, radial, lo voy a hacer radial porque es las que se van a escapar más rápido, que va a hacer esto. Y va a mantenerse nula todo el tiempo. Acá no parece nula, pero se va a mantener nula y va a llegar a X, en cierta manera a X igual a infinito antes de que pueda cruzar esta línea. Y por lo tanto nunca va a registrar en esta cosa que era mi hipersuperficie. Y eso lo voy a poder hacer para cualquier cosa que quisiera. Dije, si ahora digo, bueno, entonces voy a poner mi hipersuperficie acá, entonces me voy más arriba y empiezo desde más arriba con otra curva que empiece desde más arriba y se escape. ¿Sí es claro? Yo no entiendo qué es lo que queremos hacer notar. O sea, sí entiendo esta idea, pero ¿cuál es como el...? Lo que queremos notar es que cualquier cosa que yo pensaba que iba a ser una hipersuperficie de Cauchy, por ejemplo esta, dije, miren, esta es mi superficie de Cauchy. Ajá. Tiene que ser una hipersuperficie de Cauchy, es tipo espacial o máximo tipo temporal, porque es acronal, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces acá pinté lo que yo pensé, lo que yo quería que fuera mi hipersuperficie de Cauchy. Para cualquiera de estas, me voy a poder ir para arriba tan lejos, a un T mucho más arriba, y en un punto cualquiera. Ok. Y voy a hacer una geodésica nula que va a hacer esto. De manera que nunca corte A la hipersuperficie. Nunca corta este eje y por lo tanto nunca corta la hipersuperficie. Ok. Y eso va a decir que esta no es una hipersuperficie de Cauchy porque hay curvas nulas, Que no hay la curvas tocan. causales inextendibles al pasado y al futuro, porque bueno, para el futuro no me importa, que no cruzan a la hipersuperficie. Ok. Y entonces la hipersuperficie no es de Cauchy. Ok. Entonces, un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si tiene una hipersuperficie de Cauchy. Acá voy a presumir que alguien me dice, mira, acá está la hipersuperficie de Cauchy, y le voy a decir, pues no, no es de Cauchy. Ya. ¿Ok? Sí, ya. Ok. Entonces, primero vamos a mirar cómo son las geodésicas nulas. Las geodésicas radiales nulas. Entonces, como son radiales, teta y phi son constantes, entonces no me importan. Y bueno, y sé que existen las geodésicas nulas. En este caso, no hay, con simplemente pedirle que sean nulas, aseguro que son geodésicas porque no hay más que estas. O sea, no hay más nulas que esta, porque ya me limité a que sean radiales y yo sé que hay geodésicas radiales nulas. Bueno, entonces esas están dadas por, obviamente lo que pido es que el intervalo tenga ds igual a 0 y entonces deben satisfacer que dt es más menos dx sobre coseno, ¿verdad? Toda la parte seno hiperbólico no hace ningún papel en la geodésica. Lo que tiene que ser, porque la geodésica tiene componentes únicamente en la dirección x y en la dirección de dx y en la dirección de dt, y entonces la parte, digamos, la parte relevante son los primeros dos términos, y esos tienen que dar nulo, tienen que dar ds igual a 0, entonces dt es dx sobre el coseno hiperbólico. Y eso se integra, y es el arco tangente, eso dice que t es más menos el arco tangente de e a la x más c. ¿Ok? Ok. Cuando x tiende a menos infinito, t tiende a c. Entonces, es acotada por abajo, ¿verdad? Es una curva,
X tiende a menos infinito, perdón, es el arco tangente de 0 y eso es 0. Cuando t tiende a más infinito, es el arco tangente de infinito y es pi medios, ¿verdad? Entonces es más menos pi medios. Entonces esta geodésica nula está acotada por arriba y por abajo. Estas geodésicas nulas están acotadas por arriba y por abajo entre C y C, entre C más pi medios o C menos pi medios. Entonces, Sí. en realidad, las dos geodésicas están entre C más pi medios y C menos pi medios. Y van desde, desde X igual a menos infinito hasta X igual a infinito. Ok. ¿Verdad? Entonces ya me aseguré que las geodésicas, entonces en mi dibujo, si tenía un punto acá, las geodésicas nulas van a estar en este régimen, ¿no? O van a ser así, o van a ser así. ¿No? Esas son las geodésicas nulas, digamos. Obviamente X, le puedo aumentar o puedo correr esto para arriba o para abajo dependiendo en dónde empiece, ¿no? La constante me va a decir dónde empiezo y el X inicial o final también me va a decir dónde empiezo y termino, pero básicamente estas son las geodésicas nulas. Ok, y entonces lo que ahora voy a mostrar es que una hipersuperficie de Cauchy puedo construir las cosas que iban a ser hipersuperficies de Cauchy, las voy a poner por acá abajo, van a estar por acá abajo, o que puedo escoger el C de tal manera de que esto esté siempre por ahí arriba. Entonces, otra vez volvemos. ¿Cómo está algo? Ok. Entonces, ahora voy a caracterizar una cosa que iba a ser una hipersuperficie de Cauchy. La voy a caracterizar, me la voy a imaginar otra vez esféricamente simétrico, por lo que dije, suave. Y va a estar caracterizada como T igual F de X. Esa es mi manera de dar la hipersuperficie. El vector radial tangente a esa cosa es F',1, y porque en las direcciones espacial, bueno, y 0, 0, porque en las direcciones lo hice independiente de teta y de phi. ¿Ok? Entonces ese es el vector radial tangente. Para que sea espacial, ese vector, para que sea espacial, ese vector tiene que ser espacial o nulo, ¿verdad? Porque mi superficie estoy caracterizando mi superficie, que debe ser una hipersuperficie de Cauchy, que tiene que ser acronal. Si es suave, sus vectores tangentes tienen que ser o espaciales o nulos. Entonces van a tener que satisfacer. Si son espaciales, bueno, voy a concentrarme en casos espaciales. En el caso nulo, simplemente ahí podría estar el igual. Okay. Para que sean espaciales, necesitan tener norma positiva, porque aquí las cosas con norma negativa son temporales. Entonces, norma negativa o 0. Y entonces F' está acotado por el coseno hiperbólico de X a la menos 1. ¿Ok? Ahora, el coseno hiperbólico, el inverso del coseno hiperbólico, es una función acotada. ¿Sí? A ver, ¿cómo es el coseno hiperbólico? El coseno hiperbólico. La bolita. El coseno hiperbólico es E a la X. E a la X Menos más X. E a la menos X. Entre 2. Entre 2. Ok. Perdón. Bueno, entonces esa es la derivada. Perdón, esa es la derivada del coseno. Esa es la derivada del coseno hiperbólico. La integral del coseno hiperbólico a la menos 1 es el seno hiperbólico. Ok. Entonces, si F' es menor que el coseno hiperbólico, F es menor que el
la integral del coseno hiperbólico más una constante. Pero la integral del coseno hiperbólico a la menos 1 es el seno hiperbólico a la menos 1. Perdón, la integral del coseno hiperbólico a la menos 1 es no, es que no es el inverso, es 1 sobre el coseno hiperbólico, perdón. De la ecuación ahí puse la menos 1, es 1 sobre el coseno hiperbólico. Entonces, F' tiende a 0 para X grandes. Perdón, no es el coseno no es el inverso del coseno hiperbólico. De la ecuación esta sale que F' al cuadrado es menor que 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado. Entonces F' es menor que 1 sobre el coseno hiperbólico. ¿Ok? Entonces F' tiende a 0. ¿Ok? En particular, F converge, ¿verdad? Porque la integral de F' converge. Uno puede ver que esto es como para X yendo hacia más, digamos, miremos en la dirección positiva, esto es como la integral de 1 sobre E a la X. Integral de X de 1 sobre E a la X va como E a la menos X. ¿Ok? Yo tengo una duda tal vez muy básica. ¿Qué? ¿No quedaría F acotada tanto por 1 entre coseno de X? Va a quedar acotada ahí entre... Sí, entre F' va a quedar acotada entre 1 entre coseno de X y menos 1 entre menos coseno 1 de X. entre... Ajá. Ok. Entonces, por eso es que F' va a tender a 0 para X grandes. Sí. Ok. Sí. Tanto para X muy grandes, para X tendiendo a infinito y para X tendiendo a menos infinito. Sí. Decaen exponencialmente F'. Se acerca exponencialmente a 0 para X grandes y X chiquitos. Sí. ¿Ok? Y entonces su integral es acotada. ¿Ok? La integral de F de X. O sea, tengo ahí F'. Integrando eso, voy a tener F. Okay. Entonces, F va a ser una constante más la integral de F'. Pero la integral de F' converge en las dos direcciones. Ok. Entonces, eso quiere decir que en mi dibujo, ok. Ok, entonces yo tenía un punto en mi superficie de Cauchy y vi que por ser espacialoide o máximo nula, la integral esa iba a tener que, la función esa iba a estar acotada por arriba y por abajo. Iba a quedar en este régimen. Y ahora simplemente me busco un punto suficientemente arriba tal que la geodésica nula que pasa por ahí haga así. Y entonces esa geodésica nula no le pudo pagar a mi hipersuperficie. ¿Correcto? Sí. Yo no puedo conectar esto con que la integral de F quede acotada. O sea, no. La integral de F quedé acotada fue para mostrar dónde quedaba mi hipersuperficie. Yo te dije que F' es en magnitud menor que el coseno hiperbólico de X a la menos 1, ¿verdad? En particular, F' es menor que 1 sobre E a la X. Sí. Entonces, F es menor o igual que una constante más la integral de 1 sobre E a la X de X.
desde 0 hasta X, ¿verdad? Y eso es una constante más, 1 entre esto es e a la menos X entre menos 1 entre X igual a 0 y X. y X. Y entonces eso es igual a una constante más, ¿qué dijimos? Ah, perdón, me falta un factor de 2 acá, pero bueno, no importa. Más E a la menos 1. Perdón, esto es menos, creo que es así, ¿no? Sí, Es menos, entonces esto me queda 1 menos e a la e menos X. Entonces esto es menor en particular que C más 1. Ok, ¿Listo? sí, Entonces mi función es menor que E y mayor para el otro lado, ¿no? Entonces la ok, función sí. está entre una constante que tenía que ver con el punto entre esa constante más 1 y esa constante menos 1. Ok, Ahí está mi función. Entonces está metida en este cuadrito. Y por otro lado, la geodésica nula la había puesto también en otro cuadrito de esa cosa. Si escojo estos dos puntos suficientemente separados, puedo hacer que las dos cosas no se junten. Bueno, nunca se junten, intersecten. nunca se intersecten. Y entonces Ok, tengo una geodésica nula que no toca esa que no toca superficie, lo que iba a ser mi hipersuperficie de Cauchy. por tanto no es superficie de Cauchy. Ok, Correcto. sí, gracias. Ok. Bueno, esto era para ilustrar el asunto. En realidad, todavía no es una demostración rigurosa. Pero se puede hacer rigurosa si uno se enreda más. ¿Por qué? Porque aquí me concentré en las cosas que eran radiales. Me concentré en por un lado, en las geodésicas radiales, pero también me concentré en hipersuperficies de Cauchy cuyas tangentes eran radiales, digamos. En realidad, la superficie podía también tener formas raras en la dirección teta y phi. Pero para mantener la geodésica, para mantenerla tipo espacio, eso no me iba a ayudar, esas cosas no me iban a ayudar mucho. Entonces, para hacer la demostración rigurosa tendría que hacer esto, pero considerar ahora las posibilidades de que en las direcciones, digamos, angulares, hacer hipersuperficies más genéricas. ¿Ok? Pero en realidad eso al final no me termina ayudándome. ¿Ok? No termina ayudándome porque de todas maneras no puedo hacer que crezca F' lo suficientemente rápido. ¿Ok? Este objeto es interesante porque se puede considerar como un subespacio encajado en otro espacio-tiempo. En otro espacio, sí, en otro tipo de espacio. Me voy a imaginar un espacio 5-dimensional que tiene es una métrica, no es un espacio-tiempo, porque en particular tiene dos direcciones temporales, pero está dado por ds cuadrado, la métrica es un espacio que tiene 5 coordenadas, x, y, z, t y w. ¿Ok? Ok. Y la métrica en ese espacio es esta métrica. Menos de w cuadrado, menos de t cuadrado, más x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado. ¿Ok? Las direcciones x, y, z en realidad son tres direcciones que juegan, digamos que son triviales, o sea, tener dos más no complica el asunto. Entonces yo puedo aprender a dibujar las cosas o tratar de dibujar las cosas ignorando dos de ellas, y y z, sabiendo que ahora en realidad cada punto representa una esfera, ¿verdad?
puedo meter unas coordenadas R, θ y phi en X, Y, Z, y esa me daría la parte de esta de la métrica sería la métrica la métrica del espacio-tiempo plano en coordenadas esféricas. ¿Ok? Podría dejar solo la R, ignorar el θ y phi, saber que cada punto que dibuje se refiere a una 2 esfera, como hicimos con la métrica de Kruskal, ¿verdad? Y ahora, en esa cosa 5-dimensional, voy a considerar un subconjunto tridimensional, cuatridimensional, que es el conjunto que satisface w cuadrado más t cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. ¿Ok? Y entonces ahora voy a mirar cómo se ve eso. ¿Qué dije? Dije que era w cuadrado más t cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Bueno, ¿cómo lo voy a poder dibujar? Estas tres partes las voy a ignorar y voy a llamar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado r cuadrado. Entonces estoy como en coordenada, puse en la parte, digamos, tridimensional, trivial, puse solo las coordenadas esféricas y ya sé que en realidad cada punto se refiere a una 3, a una esfera, a una 2 esfera. ¿Sí? Entonces ahora mi subconjunto de mi espacio-tiempo 5-dimensional, que es un espacio-tiempo cuatridimensional que satisface esta constricción, la puedo escribir como w cuadrado más t cuadrado menos r cuadrado igual a 1. Eso es un hiperboloide de revolución. ¿Ok? Si pinto solo las coordenadas t y r, eso es t cuadrado menos r cuadrado igual a 1. Y eso es lo mismo que es esto, ¿verdad? T cuadrado en r igual a 0. Voy a pintar aquí la coordenada r, acá la coordenada t, r igual a 0, t es igual a 1, o menos 1, y me da esta hipérbola. Pero como tengo esta otra dirección, que juega el mismo papel que t, la voy a pintar ahora. Y lo que tengo es eso se llama un hiperboloide de revolución, ¿verdad? Es esa hipérbola hecha revolver en la dirección, en esta nueva dirección, que es la dirección W. ¿Sí se lo imaginan? Sí. Sí. Ok. Entonces ahora les dejo como tarea checar que esta cosa con la métrica inducida sobre esta hipersuperficie, bueno, ahora con todas las demás cosas, por la métrica que puse al principio, es la métrica de ¿cómo se llama? Anti de Sitter. Pero fíjense que esta cosa que dibujé aquí, en realidad, no es realmente, no parece ser anti de Sitter porque tiene curvas temporales cerradas. Estas son curvas temporales cerradas. Entonces, lo que tengo que pensar para realmente recuperar de Sitter es que esto lo corto por aquí, digamos, lo corto por aquí, lo desenvuelvo y le pego otra y hago infinitas copias y las pego una detrás de las otras. Justamente lo opuesto a lo que hacíamos antes. Con Minkowski solíamos tener Minkowski, que era perfecto, no tenía ningún problema, y lo cortábamos arriba y abajo, pegando estos puntos con estos, y generábamos un cilindro que tenía curvas temporales cerradas. ¿Verdad? Aquí hacemos el proceso opuesto. Tenemos esta cosa que tiene curvas temporales cerradas, lo cortamos y pegamos con copias y lo desenvolvemos.
para que no haya curvas temporales cerradas. ¿Sí se entiende? A ver, si empecé con estos tubos de Minkowski que tienen curvas temporales cerradas, los puedo volver para atrás cortándolos por acá, aplanándolos y teniendo esta cosa y pegándole copias. Infinitas copias para arriba, infinitas copias para abajo. Y ahora recuperé Minkowski. ¿Correcto? Ujú. Sí, sí, creo que sí. Eso, ese procedimiento se llama hacer la variedad cobertura universal. Eso tiene una cosa técnica, es una cosa técnica que se llama construir la cobertura universal simplemente conexa. Hay un teorema que dice que si uno tiene un espacio-tiempo que tiene estas cosas que se llaman múltiple conexos, uno puede múltiple conexo quiere decir que hay curvas cerradas que no se pueden reducir a un punto, no se pueden deformar continuamente a un punto. Como ocurre en un cilindro, ¿verdad? Tengo una curva cerrada que no se puede reducir, no la puedo deformar a un punto. Hay algunas curvas cerradas que sí las puedo deformar a un punto, pero hay curvas cerradas que no las puedo deformar a un punto. Esos espacios se llaman múltiple conexos. Hay un teorema general de variedades diferenciales que una variedad diferencial múltiplemente conexa tiene una cosa que se llama su cobertura universal simplemente conexa, que se obtiene básicamente por este procedimiento. ¿Okay? Entonces el espacio-tiempo de De Sitter, de anti-De Sitter, se lo pueden imaginar con esto, pero hay que pensar que cada vez que creo que volví al punto de partida, en realidad me pasé a otra copia, y me pasé a otra copia, y me pasé a otra copia, y me pasé a otra copia. ¿Ok? Para evitar que haya curvas temporales cerradas. Y básicamente lo que pasa con las tres geodésicas es que no se pasan de copia. Hacen esto. Entonces se quedan por allí y por lo tanto esas otras cosas que están por allá arriba nunca se puede llegar. Uno puede evitar llegar a ella. Por supuesto que se puede llegar si sigo para allá, pero hay maneras de evitar llegar. Entonces esto es lo que quise decir. Entonces les dejo como tarea checar que si yo agarro sobre este subconjunto, pongo nuevas coordenadas, o sea, lo que tienen que hacer es definir unas nuevas coordenadas tales que esto se cumpla de manera automática. Esta es una cosa cuatridimensional. Este es un conjunto que porque tiene una construcción es cuatridimensional. Entonces ahora tienen que definir coordenadas T, X, teta y phi, de tal manera que esto se cumpla automáticamente. ¿Ok? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. No, A ver, se los voy a decir más, bueno, a ver, entonces déjenme escribir, lo voy a copiar acá, que dijimos que es w cuadrado más t cuadrado menos x cuadrado menos z cuadrado, y la métrica es ds cuadrado igual menos dw cuadrado menos dt cuadrado más dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. Perdón, acá debería, en la última línea la métrica debería decir dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. No x cuadrado. ¿Ok? Obviamente, ¿verdad? Tienen que ser los diferenciales. Ok, entonces, ahora sí voy a escribir. Me voy a ir a un lugar y voy a escribir. Entonces voy a definir, entonces teníamos w cuadrado más t cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Y la métrica en ese espacio era ds cuadrado igual menos dw cuadrado menos dt cuadrado
más de x cuadrado más de y cuadrado más de z cuadrado. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a meter nuevas coordenadas. Voy a llamar, primero voy a llamar x, y, z y las voy a llamar así. Seno hiperbólico de x chiquita. Seno hiperbólico de x chiquita, que va a jugar con la coordenada radial. Y acá le voy a poner coseno de teta, seno de teta, coseno de phi, seno de phi. ¿Ok? Ok. Y voy a decir que w cuadrado más t cuadrado, obviamente cuando haga esto acá, esto automáticamente satisface que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a seno hiperbólico de x. Okay. Entonces, esta ecuación de acá que me queda w cuadrado más t cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado de x Igual. igual 1. Entonces, obviamente, w cuadrado más t cuadrado lo voy a llamar coseno cuadrado hiperbólico de x. ¿Ok? ¿Y para qué? Para lograr eso voy a decir que w cuadrado y w y t, cada uno van a ser coseno hiperbólico de x, más dos cosas que sumen 1. Entonces uno va a ser seno de t y otro va a ser coseno de t. ¿Ok? Entonces esto automáticamente da coseno hiperbólico cuadrado de x y ahora automáticamente estas coordenadas que acabo de introducir, x, teta, phi y t, son 4 coordenadas que automáticamente satisfacen esta condición. Y ahora lo que tengo que ver es cuál es la métrica inducida. ¿Verdad? ¿Cuál es esta cantidad cuando estas cantidades están definidas de esta manera? Ok. ¿Ok? Ok. Y eso obviamente, bueno, si hacen las cuentas, les va a dar la métrica de Sitter. Anti de Sitter. Ok. ¿Ok? Ok. Y acá vemos esta cosa de que el asunto en realidad era en la coordenada T, es un círculo que tiene que ver con el hecho de que esta era la coordenada T. Esas eran las líneas en que T cambia y las demás cosas no cambian. Estas son las líneas en que T cambia y las demás cosas no cambian. Y son círculos. Para arreglarlo voy a tener que decir, bueno, y esto llega hasta de T igual a menos pi, ¿qué es? De menos, o de C, ¿qué es lo que? A ver, ¿cómo hago que el coseno sea creciente? El coseno es creciente entre menos pi medios, entre menos pi y, ¿qué? El coseno es creciente entre... Coseno hiperbólico. Entre menos pi y 0. ¿Ok? Entonces voy a decir que eso es válido únicamente entre menos pi y 0 y luego voy a hacer nuevas copias. Bla, 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 bla. Les voy pegando. ¿Ok? Para que nunca se me vaya para... Nunca haga el círculo. Ok, les dejo que terminen de pulir esta idea. Pero, bueno, esto es para que tengan un poquito de intuición. Lo que fue clarísimo,
creo que espero haya quedado bastante claro, es que este espacio-tiempo es un espacio-tiempo que en principio parece no tener ningún problema, todo se ve muy bien y sin embargo, como vimos, como argumentamos, no es globalmente hiperbólico. ¿Ok? Ok. Bueno, paramos por ahora. Nos vemos el martes. Por favor, hagan las tareas porque voy a estar haciendo este tipo de cosas Ok. así, de manera sorpresiva. Cuando la hayan hecho la tarea y la hayan pensado por un rato, van a poder hacerlo en general rápidamente. Cuando no lo hayan hecho la tarea, puede ser difícil porque en 10 minutos pensar todo no es tan trivial. Se puede, pero no es tan trivial. Entonces, les aconsejo que por favor hagan las tareas. Ok, ¿alguna duda, pregunta, queja? No. Muy bien. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el martes.